Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Estás muteada? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si es Mariano, Isaac, bueno, cualquiera de los dos. Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿y vos? Bien, disculpame que no te contesté el otro día, estaba incomunicado, estaba con un problema con el teléfono. No, por favor, no hay ningún problema, no hay ningún problema, al contrario, disculpa la molestia. No, no, por favor. Fíjate, Romina, que recién me apareció como que se te baja la señal. Sí, y a ver, Ahora está voy perfecto. voy a sacar, que, viste, dejé el WhatsApp para ingresar, ahí lo saco, a ver si por ahí, viste, me consume por ahí Sí, señal cuando llega algún mensaje, así que ya está. yo ahí ya te pasé como anfitriona, ¿sí? Bárbaro, bueno, muy, muy amable, gracias. No, nada, Romina, hasta luego. Chao, buenas noches. Era Mariano.
Buenas noches. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bueno, sos el primero, yo me estaba preocupando, no ingresaba nadie. No, acá Fuiste estoy. el primero. Así que, genio, vamos a esperar un poquito más a ver si ingresa, bueno, Lina y Len. Ok. Bueno, todo bien. Ahí, Fede, te contesté el mail. De paso, aprovechamos que estamos ambos, así que igual te hago el comentario. Muy bien encarado. Un poco lo que te Bien. recomendaba es justamente por ahí hacer una especie de reflexión o de contrapunto, ¿no? Entre este principio clásico del derecho internacional, por supuesto, que es el principio de no intervención en los asuntos internos, y por el otro lo que tiene que ver con la práctica del asilo, donde, o sea, es una potestad del Estado que por supuesto, acoge a la persona, y eso no implica que justamente frente a una solicitud por parte de otro Estado en forma imperativa, este Estado que le está otorgando el asilo tenga que responder y entregarlo finalmente. Acá hay principios en juego. Si bien estamos hablando de una normativa que no, o sea, en materia universal, así consuetudinaria, no se ha llegado a un acuerdo, sino que en realidad ha variado mucho en base a la práctica de los estados, por supuesto, pero no ha generado a nivel universal esta conciencia de obligatoriedad, esta posibilidad de hablar de una normativa consuetudinaria, ya que esta práctica se da principalmente, o sea, los mayores antecedentes en América Latina, por eso las principales convenciones surgen de América Latina, o sea, convenios interamericanos dentro de este marco, y no a nivel universal hablando. No sé si me entendés a qué me refiero, ¿no? En materia global, perfecto. sino regional. Es más, Uh-huh. llamaba la atención cuando leía del tema que, claro, decía que justamente hoy en día la única región donde se aplica esta figura es Latinoamérica. Y claro, ahí me cayó la ficha de algunos casos de europeos que han solicitado asilo por ahí en países o en embajadas de países de Latinoamérica. Latinoamericanos, tal cual. Sí, sí, claro. sí. Hace poquito, fíjate el tema de el fundador de Wikileaks, que no hace muchos años que sucedió. Bueno, el fundador, no recuerdo sinceramente el apellido, el nombre de esta persona, un periodista, pidió asilo a la embajada. Exactamente, sí, en el Reino Unido. Claro. Así que fíjate cómo, bueno, ahí se ve el ejemplo claramente, ¿no? Que está previsto en el marco de, bueno, las relaciones latinoamericanas. Claro, hace poco la embajada lo tuvo que entregar justamente porque ya hacía un montón que estaba recibiendo presiones Ecuador al respecto. Tal cual. Bueno, tuvo que ceder. Porque justamente, por supuesto, viste, acá siempre hablamos de lo que comentaba la clase pasada. Más allá de lo dispuestamente establecido por la normativa internacional, que por supuesto los estados tienen que acogerse, después están las relaciones y de qué forma en el marco de dichas relaciones, bueno, se cede, se otorga determinada cuestión, o sea, marcos de negociación, ¿no? Por supuesto. Sí. Aparte de cambios políticos internos en las diversas naciones que, bueno, llevan a que lo que había pactado un partido político lo cambie el otro. Es así. Y que fíjate que es absolutamente común en el marco de nuestras democracias, ¿no? Que por ahí no se da, o sea, no se da en otros estados, donde hay políticas de Estado que son mucho más fuertes y que trascienden el partido político que esté en ese momento gobernando. Bueno, lamentablemente no se da en Latinoamérica, creo, con esa asiduidad. No sé si lo dije bien la palabra, pero sí. tal cual es así, ¿viste?
Bueno, la Argentina, más allá de lo que cada uno piense políticamente, fíjate que eso se ve mucho, no tenemos lamentablemente tal vez políticas de Estado fuertes a largo plazo, o sí, existen por supuesto que algunas existen, pero bueno, según el partido político que llegue, se le otorga una mayor trascendencia, un mayor involucramiento. Después otro tira todo para atrás o no lo continúa. Y bueno, eso lamentablemente afecta a nuestros intereses, ¿no? Por supuesto, a la larga. Así que bueno. Tal cual. Pero bueno, Fede, muy bien, la verdad que tal cual, ese era el camino específicamente. Vos pensá en materia de lo que es el asilo y lo que tiene que ver con los derechos humanos, eso también es poder interesante. Es interesante poder verlo desde ese lugar, o está previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En realidad la duda me había surgido porque en el caso, bueno, yo no llego a interpretar por ahí si el tema del asilo, porque en realidad lo dejan ingresar al ex rey de este estado, justamente a otro estado, claro, pero no estaba asilado en la embajada. No tenía nada que ver la embajada, o sea, él estaba por cuestiones de salud en otro estado. Así que nada, una cosa media... Tal cual. Por eso, bueno, la verdad que lo planteamos un poquito en materia de trampa, como para, bueno, claro. Obviamente la finalidad del trabajo es llevar a cabo una reflexión, no es que va a existir una respuesta correcta o incorrecta, sino justamente, bueno, con las herramientas que existen, a nivel normativo, por supuesto, en el marco del derecho internacional, bueno, ver de qué forma se aborda, pero quédate tranquilo que no es que se mide con una vara de, bueno, lo que contestó es correcto de acuerdo a una postura de la cátedra o algo por el estilo, no, para nada, sino justamente, bueno, llevar a este tipo de análisis un poquito más avanzado a aplicar la norma y que con eso solo finalmente se resuelva. Bueno, así que bueno, bárbaro. Yo ya lo terminé, Fede, en realidad. ¿estamos solos? Pero... Ah, bueno, genial. Ya lo terminé, no después sé, lo mando. igualmente... Bárbaro, sí, genial. Y sí, subilo al campus, así te realizaré, por supuesto, la respectiva devolución. Bueno, la clase de hoy versaba un poco en comentar lo que nos había quedado pendiente del anterior, que era lo que tenía que ver con, en este caso, la inmunidad en materia de agentes diplomáticos, agentes consulares y los locales donde, justamente, o sea, las embajadas, los consulados, es decir, los locales donde se asienta la misión diplomática. Bueno, te cuento al respecto igualmente, por más que ya esté el trabajo hecho, si querés te cuento un poquito para siempre tenerlo en cuenta, ¿viste? O sea, toda esta información siempre es muy importante y hace al contenido de la cátedra. Así que cualquier, así nomás, duda, como una charla académica abierta. Pongo igual el power. Sí, quedamos solos, hoy no se presentó nadie. Qué raro Lina, porque Lina siempre estuvo presente. Sí, con la cámara, como debe ser. Eso, por supuesto, quiero recalcarlo, Fede, que será absolutamente valorado el cumplimiento de, bueno, las mínimas normativas que habíamos implementado, por supuesto, que era, bueno, el poder participar de la clase, tener la cámara abierta, esa es la idea, ¿no? No es necesario que uno sí o sí participe o esté conectado, o sea, a full todo el tiempo, pero bueno, por supuesto contar con una mínima participación, una didáctica, y bueno, tener la cámara prendida, cuestiones básicas que si no, bueno, estaban el resto de las comisiones para inscribirse. Así que tenelo en cuenta, quería hacer el reconocimiento también al respecto. Bueno.
Así que bueno, Fede, ya te digo, un poco comentarte cómo es justamente el tema de la inmunidad de los agentes diplomáticos, cómo está previsto normativamente a nivel internacional, específicamente por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de año 1961. Con relación a nuestro tema del problema número 3, y a lo que es al fallo en sí que nosotros trabajamos, que es el de, la misión diplomática y consular de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. En base a dicho fallo, la Corte Internacional de Justicia fue quien estableció que justamente esta convención, la Convención de Viena, lo que hacía era codificar normativa consuetudinaria. O sea, por supuesto, costumbre internacional con lo que ello implica, ¿no? Esta conciencia de obligatoriedad. Pero más allá de esta aseveración que realizó la Corte, la Convención ha sido ratificada por casi la totalidad de los estados que integran la comunidad internacional, así que más obligatoria que este tipo de convención, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es la de 1963, bueno, imposible, ¿no? Cuenta con ambos raigambres. Por un lado, la ratificación de los estados, por supuesto, de dicho tratado internacional multilateral, y por el otro, bueno, este carácter consuetudinario que posee y que hace también a esta conciencia de obligatoriedad. Bueno, lo primero que tenemos que ver, que es una misión diplomática, por supuesto. Todas estas cuestiones están específicamente determinadas en la Convención. La misión es un órgano de carácter representativo de un Estado que se encuentra acreditado ante el territorio de otro Estado, al que denominamos receptor, que es el que tiene que autorizar expresamente que, por supuesto, esta misión diplomática se establezca en dicho Estado. Por eso existen acá dos categorías de estados, o dos caracterizaciones: el estado acreditante y el estado receptor. Cuando hablamos del estado acreditante, justamente el estado que envía a esta misión diplomática a otro estado en particular, que es quien lo recibe. Por lo tanto, hablamos de estado receptor. Y esta misión ha de ser de carácter, por supuesto, permanente, y tiene la finalidad de o poner en marcha o mantener las relaciones que existan entre ambos estados, ¿sí? Esta es la finalidad de la misión. Y por supuesto los agentes diplomáticos, además del jefe de la misión, por supuesto, y el resto de los miembros que integran dicha misión, ya sea con un mismo grado de jerarquía, porque también tenemos, por supuesto, a quienes integran el cuerpo técnico, el cuerpo administrativo, que cuentan también con inmunidades específicas, pero en definitiva son quienes integran esta misión que se instala en un territorio determinado. Tengo una y por pregunta. supuesto, sí, Fede, por supuesto. Con respecto al personal militar, ¿tiene que tener una autorización especial del Estado receptor? O, por ejemplo, no sé, Estados Unidos puede llevar militares a todas las embajadas del mundo que él quiera, por ejemplo, ¿no? No sé, pongo Estados Unidos. No, claro, sí, te entiendo. Tiene que estar acreditado dentro de la misión. Eso sí puede hacerlo. Pero ahora, el personal que se encarga de, velar por la seguridad de la embajada, del consulado, de quien fuere, son las autoridades del Estado receptor. Ah, bien. Como muchas veces, no sé, claro, por ahí es una mentira de ficción de las películas, que aparece en una embajada los soldados del país por de cuál es la embajada, pero no, me parecía medio raro. Sí, no, ni hablar. Sí, están, pero vos fíjate que están dentro de la embajada, dentro de este espacio, claro, que se considera, hay un principio que después se ha desfasado un poquito a lo largo del tiempo, el principio de extraterritorialidad, porque Grocio fue el que lo planteó, y el que decía que justamente las embajadas eran extensiones territoriales de los estados acreditantes. Entonces, ¿qué pasaba? Se lo tomó tan literal este término
que directamente se llegó a un momento en donde las embajadas que decían que, bueno, como se trataba la embajada de territorio del Estado acreditante, de Estados Unidos, de otro Estado, el que fuere, al que pertenecía la embajada, todo lo que tenía que ver con cuestiones en materia edilicia, de contratación, impuestos, no les iba a ser, laboral por supuesto, no les iba a ser aplicado en ningún aspecto, porque en realidad ellos estaban en su estado acreditante. Cuando, por supuesto, al momento de plantearlo este catedrático, claro, lo hizo en materia de una ficción jurídica, era una ficción jurídica, claro. No algo aplicado en forma literal, pero bueno, fíjate cómo, frente al interés de los estados, estas cuestiones toman raigambre y valor, ¿no? Claro, claro. Así que, tal cual. Sí, en realidad la totalidad de la misión tiene que estar específicamente acreditada, aprobada y autorizada por el Estado al momento del ingreso. Bien, bien. A tales efectos lo que existe es un placé, se llama, que es la autorización que presta el Estado receptor para que estas determinadas personas ingresen al Estado con estas características diplomáticas particulares y, por supuesto, frente a esta cuestión, posean la inmunidad correspondiente, o sea, la inmunidad que se los que están facultados en base a esta normativa internacional. Bien, gracias. Bárbaro, Fede. Bueno, entonces, las misiones un poquito, nada, con enumerarte lo que establece la convención, que en realidad, por supuesto, representa al Estado acreditante en el Estado acreditado, lleva a cabo negociaciones con dicho Estado, prevé el fomento de relaciones de amistad y a su vez llevar a cabo acuerdos de índole económico, de índole cultural, científico. Estas son las funciones principales. Por supuesto, velar por los intereses del Estado acreditante y a su vez de los nacionales de dicho Estado acreditante, siempre en preservación y cumplimiento del derecho internacional, de la normativa del derecho internacional, pero estas son las funciones básicas que poseen estas misiones diplomáticas, las embajadas, ¿no? Específicamente hablando. Bien, después vamos a, justamente por el tema que nos abocaba, ¿no? La inmunidad e inviolabilidad. Acá me adelanté. Bueno, está al revés. El local de la misión va posterior, así que primero te cuento un poquito, ya que estábamos hablando de los agentes diplomáticos, con qué tipo de inmunidad cuentan. Que bueno, también hace a la realización del trabajo, más allá de que sí, ya está hecho, pero bueno, por ahí te puede, sí, te puede ayudar. Por un lado, bueno, que justamente el agente diplomático goza de inmunidad de jurisdicción penal del Estado receptor. Viste que habíamos visto, más que nada en el fallo, que, sí, bueno, una de las medidas que quería tomar en ese momento Irán era justamente procesar penalmente a los integrantes de la embajada. Bueno, en materia de jurisdicción penal, la inmunidad es de carácter absoluta por parte de los agentes diplomáticos. Directamente no, bajo ningún concepto pueden ser susceptibles. Bueno, se sumó Lina, qué suerte. No pueden ser bajo ningún concepto. Buenas noches, Lina, la saludamos. Hola, Romina, ¿cómo estás? Muy chicos, bien, ¿y vos? Bien, me disculpo por entrar tarde, sino que acá digamos que la situación está muy compleja. Entonces... Sí, no, por supuesto, absolutamente comprensible desde todo aspecto, Lina. Igual hace poquito habíamos arrancado, así que tranquila. Te cuento mientras tanto, Lina. Estábamos hablando sobre la inmunidad en este caso, continuamos con lo que quedaba de la clase anterior, que era la inmunidad de agentes diplomáticos, de agentes consulares y de los locales de las misiones diplomáticas, ¿sí? Bueno, un poquito le resumo con el permiso de Federico a Lina,
porque, tranqui, así le cuento un poco el concepto principalmente de cuando hablamos de una misión diplomática y qué es lo que ello implica. Acá está. La inmunidad de los agentes diplomáticos. Ello, Lina, está previsto específicamente en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, y luego tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que ella es del año 1963. ¿Sí? Al respecto, tenemos específicamente el concepto de las misiones diplomáticas, que justamente son aquellos órganos que representan a un Estado, son, o sea, órganos de carácter representativo de un Estado en el territorio de otro Estado. Esto se realiza, las embajadas y los consulados, ¿sí? El ejemplo práctico de esta definición, ¿sí? Lo que hacen los estados es acreditarse justamente frente al Estado receptor, quien debe autorizar expresamente que dicha misión se instale en su territorio, y ello implica poner en marcha, como dice en el marco del concepto, esta relación entre ambos estados, ya sea que recién inicie o se prevea su mantenimiento, ¿no? Ello implica, por supuesto, que el Estado acreditado represente a su Estado en el marco del territorio del Estado receptor, a su vez fomente las relaciones de amistad entre ambos, como así también relaciones y acuerdos de tipo económico, científico, culturales, y tiene también como una de las finalidades primordiales proteger tanto los intereses de su Estado acreditante, como así también de los nacionales, por supuesto, cumpliendo al respecto con la normativa de derecho internacional prevista en la materia en tales circunstancias. Hasta ahí habíamos avanzado. El concepto de lo que es la embajada. Embajada y consulado, ambos corresponden al mismo concepto. Y de allí fuimos a específicamente la inmunidad de la persona, ¿sí? En este caso de los agentes diplomáticos. Primero vamos a trabajar sobre agentes diplomáticos, agentes consulares, y por último vemos el local de la misión. Que esto va a estar específicamente, o sea, se tiene que tener en cuenta, Lina, para la resolución del problema, ¿sí? Estos datos que vamos a hablar ahora. Primero, el agente diplomático cuenta con inmunidad de jurisdicción penal del Estado receptor, es decir, que no puede ser juzgado en materia penal por los tribunales judiciales del Estado receptor, ¿sí? La inmunidad en este caso es de carácter absoluto, hay inmunidad absoluta. En cuanto a lo que es la jurisdicción y la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, en este caso sí podemos decir que podemos hablar de absolutez, menos frente a 3 excepciones específicas que están dispuestas en la Convención. Todo esto que les estoy contando está específicamente en la Convención de Viena. ¿Cuándo el agente diplomático no puede hacer valer esta inmunidad de la que estuvimos hablando? Primero, cuando nos encontramos frente a una acción real sobre bienes inmuebles particulares que sean de propiedad de dicho agente y que se ubiquen en el territorio del Estado receptor. O sea, cuando se trata de cuestiones de índole personal sobre bienes inmuebles personales de dicho agente, a menos que éste no los posea, por supuesto, por cuenta de su Estado acreditante y que cumpla un fin específico para la misión, no podrá hacer valer su inmunidad en el caso de la aplicación de este tipo de acciones. Lo mismo sucede en materia sucesoria, ¿sí? Aquellas acciones sucesorias que el agente diplomático intente incoar, presentar, y que sean a título privado y no en nombre, por supuesto, del Estado acreditante, tampoco harán de ser susceptibles de contar con esta inmunidad de jurisdicción civil de la cual bueno, el agente diplomático se encuentra proveído a partir de
bueno, este poder que le ha otorgado el Estado para representarlo en el marco de un determinado territorio de otro Estado, sobre el Estado receptor. Asimismo, tampoco, por supuesto, puede invocar esta inmunidad cuando lleve a cabo actividades tanto profesionales como comerciales que justamente excedan este trabajo que realiza, sus funciones oficiales. Si llevara a cabo este tipo de actividad, o sea, por ejemplo, es abogado y ejerce la profesión por su cuenta, más allá del cumplimiento que debe realizar en el marco de sus funciones oficiales, por supuesto, no hay ningún tipo de inmunidad de la cual pueda valerse. Ojo, tengamos en cuenta que, si bien esta inmunidad de jurisdicción, tanto civil como administrativa y penal principalmente, le es atribuible como tal en materia del territorio del Estado receptor, ello no implica que justamente si el agente esté sometido a la jurisdicción de su Estado, del cual es nacional, y por el cual deberá responder frente a cualquier tipo de acción que hubiere realizado, que ya sea exceda las funciones que se le hubieran otorgado o hubiere cometido cualquier tipo de ilícito. Tengamos en cuenta esto, que el Código Penal de la República Argentina justamente establece en el marco de su ámbito de aplicación que justamente habrá de intervenir frente a aquellos delitos cometidos en el extranjero por parte de agentes o empleados de autoridades argentinas que se encuentren en desempeño de sus funciones. Así que bien, no es que cuentan con una inmunidad de decir yo hago lo que quiero, total no me pasa nada. No. Por supuesto, no habrán de ser juzgados penalmente en el marco de los tribunales penales, civiles o administrativos extranjeros, con las salvedades que comentamos, pero sí, por supuesto, son susceptibles de ser sometidos a la jurisdicción de sus propios estados, ¿sí? de los cuales son nacionales y poseen la debida acreditación para actuar en consecuencia. Bien, a su vez, bueno, como otro dato, el agente diplomático no está obligado a testificar. Vieron que habíamos visto también en el fallo que justamente se pretendía que estas personas fueran indagadas y actuaran en todo caso como testigos en un posible proceso penal. Eso tampoco está permitido, y por supuesto no podrá ser susceptible de estar sujeto a ningún tipo de medida de ejecución, ya sea un embargo u otro tipo de ejecución específica, a menos, por supuesto, estos tres incisos que habíamos hablado previamente, ¿sí? A menos que estemos frente a determinadas actividades o situaciones que son de carácter privado, se realizan a título privado y no por una disposición específica que esté cubierta por las funciones oficiales que llevan a cabo. Bien, ahora, que esta es una de las cuestiones que dijo la Corte Internacional de Justicia al respecto, porque si no también pasa que esta persona, este agente diplomático, lleva a cabo una determinada acción que, si bien no implica que le genere algún tipo de consecuencia dentro del Estado receptor, que luego encima su Estado acreditante no tome ninguna medida, entonces, bueno, se generaría un grado de impunidad muy grande. La sanción que prevé la Convención de Viena en este caso, y que la Corte Internacional de Justicia lo dijo en el fallo que estuvimos analizando, es que los Estados receptores tienen la potestad de declarar a los agentes como personas no gratas o no aceptables. ¿Y qué significa esto entonces? Que los estados pueden justamente informar al estado acreditante que esta persona no se acepta, no es grata, y que por lo tanto tiene que ser retirada de la función que está llevando a cabo. Y al respecto no requiere la necesidad de que este estado receptor lleve a cabo un fundamento específico, no es que requiere una fundamentación para poder llevar a cabo este traslado, esta expulsión de esta persona, sino que
directamente con indicárselo al Estado acreditante, debe realizar las medidas correspondientes para que este agente o bien sea trasladado al Estado del cual es nacional, o tal vez el Estado decidirá que sea trasladado a otra misión diplomática en otro Estado, pero directamente ya no podrá, les digo, continuar llevando a cabo sus funciones en el marco del Estado en el cual lo estaba realizando. Así que esta es la medida que puede llevar a cabo el Estado como sanción. Que por supuesto Irán, en todo caso, tendría que haberlo llevado a cabo si tenía sospecha justamente de que estas personas que integraban la embajada eran espías, como habían alegado, y que por ese motivo pasaban a ser arrestados, bueno, siendo por supuesto totalmente ilegal de acuerdo a lo establecido por la Convención Internacional. Bueno, después en materia de lo que tiene que ver con los agentes diplomáticos consulares, es muy similar. Como tenemos al embajador como, por supuesto, el jefe de misión en el marco de la embajada, está el cónsul y el resto de los respectivos funcionarios en el marco del consulado. Tengan en cuenta que al momento en que se instala una embajada en un estado, íncitamente también habrá de instalarse el respectivo consulado. Bueno, y en el fallo que vimos, la toma no solamente fue de la embajada, sino de 2 consulados. Al respecto, en cuanto a lo que tiene que ver con la función consular, no ha tenido variaciones, pero sí ha ampliado su marco de actuación, porque la función principal de el consulado siempre justamente se trató de este auxilio y asistencia a sus nacionales en el marco del Estado receptor en el cual se encuentra, ¿sí? Lo que hace es, por supuesto, velar por los intereses tanto del Estado, de su Estado acreditante, como de los nacionales que se encuentran, ya sea en forma transitoria, en forma permanente, o como fuera, en el marco del territorio del Estado receptor. Y bueno, frente a esta situación, ya les digo, presta este auxilio, esta asistencia frente a cualquier tipo de cuestión específica que un ciudadano, un nacional de dicho Estado acreditante lo requiriese. Hoy en día estas funciones se han ampliado un poquito más y ahora, bueno, se prevé justamente la promoción y actividades de índole comercial, promueven mucho lo que tiene que ver con las misiones comerciales, como así también actividades de carácter científico, de carácter cultural, que se puedan llevar a cabo en el marco del consulado. Pero bueno, siempre la función principal que ha sido desde la antigüedad, o sea, desde que se iniciaron estas figuras, es velar por el cuidado e interés de sus nacionales. Por eso justamente, en este aspecto, los estados receptores sí o sí tienen que permitir, o sea, el libre ingreso de los nacionales de un estado en particular al consulado acreditante, los nacionales de dicho estado acreditante tienen, por supuesto, derecho a ingresar a su consulado, que sea de su respectiva nacionalidad, y por supuesto, bueno, presentar todas aquellas cuestiones que así lo requiriesen, y lo mismo en materia de personas privadas de la libertad. Cuando es una persona extranjera privada de su libertad en un determinado territorio de un estado, tiene el deber de informarle al consulado específico que esta persona se encuentra detenida, y que por lo tanto, bueno, la primer comunicación, asistencia, lo que fuere, habrá de llevarse a cabo por parte del consulado que se encuentra en ese momento. Así que fíjense la importancia de la existencia del consulado. Esto se ha visto en películas, ¿no? Que ya sea, siempre se pone el ejemplo de que van hacia la embajada, pero por supuesto la embajada cumple, si bien específicamente el consulado es el quien lleva a cabo
esta tarea y la embajada cumple funciones más de índole política, en definitiva el fin es el mismo, ¿no? Porque ningún Estado receptor puede impedir que un nacional ingrese a estas misiones y haga valer, bueno, sus derechos o la situación particular que esté pasando que requiere una asistencia. Ahora, en cuanto a la inmunidad, en este caso, de los agentes consulares, hay ciertas particularidades, son muy similares al marco de la embajada, pero tienen ciertas particularidades. En este caso, por ejemplo, si bien se cuenta con inmunidad de jurisdicción penal, la misma no es de carácter absoluto, como en el caso del jefe de la misión diplomática de la embajada, sino que frente a la existencia de delitos graves han de tener que responder. Ojo, para ello se prevé específicamente la existencia de una sentencia firme, tiene que haber una sentencia firme dispuesta frente a la comisión de un delito grave, y también ello implica que durante todo el periodo que dure el proceso, esta persona no puede ser privada de su libertad en forma condicional, en forma provisoria, no se lo puede hacer, sino que se requiere de una sentencia firme para que deba responder, pero en definitiva vemos que no es de carácter absoluto como si en el caso de el agente diplomático. También, por supuesto, puede ser en este caso sí, debe comparecer en todas las instancias, debe hacerlo, y puede ser citado como testigo, a diferencia del agente diplomático, y en ese caso también, bueno, deberá llevar a cabo la respectiva presentación, lo que fuere, que requiera el proceso penal que esté llevando a cabo. Así que no puede eximirse o hacer, ya les digo, valer inmunidad en este aspecto. Lo mismo en materia, por supuesto, de carácter civil y administrativo, más aún cuando estamos hablando de la realización de actividades, de acciones que exceden sus funciones como tal. En este caso no hay forma de poder hacer valer su inmunidad. Así que estas son las principales diferencias con respecto a los agentes diplomáticos, pero en general son muy similares. Y por último, hoy cortita la clase, nos queda la inmunidad e inviolabilidad del local de la misión, que este es otro punto muy importante para la realización del problema. ¿Por qué? Acá se establece específicamente, esto lo establece la Convención de Viena de 1961, por supuesto lo replica también la de 1963, pero dice que justamente los locales de la misión son inviolables, ¿sí? O sea, un Estado, los agentes oficiales, agentes oficiales, sí, de un Estado receptor, no pueden ingresar al local de la misión si no cuenta con la previa autorización, el previo consentimiento del dicho jefe de la misión. Caso contrario, por supuesto, genera responsabilidad internacional, porque en este caso, ya les digo, existe inmunidad e inviolabilidad del local de la misión. Es directamente inviolable la posibilidad de poder ingresar sin la respectiva autorización al respecto. Asimismo, por supuesto, el Estado receptor en este caso tiene la obligación especial, también, ojo acá, importante, de adoptar todas las medidas que considere necesarias para proteger los locales de la misión, ¿sí? La embajada, ya sea contra cualquier intruso que quiera ingresar, todo daño que pretenda realizarse, como también cualquier tipo de acción que afecte, por supuesto, la paz, la tranquilidad de la embajada, o que atente contra su dignidad, ¿sí? Entonces, en el marco de todas estas circunstancias, el Estado receptor tiene la obligación de llevar a cabo todas las medidas necesarias para que ninguna de estas acciones pueda finalmente producirse. Dentro de estas, como comentamos, que cualquier persona ajena, extraña, ingrese a la embajada
sin una autorización para ello, bueno, y menos, como comentábamos en el fallo, tome los archivos, los bienes, el local de la embajada en sí, y por supuesto tome como rehenes a sus ocupantes. Tengamos en cuenta que también es deber del Estado receptor, por supuesto, velar tanto por la libertad, la seguridad y la integridad de los agentes diplomáticos. También el Estado receptor tiene el mismo deber, tiene que velar por la seguridad de ambos e impedir cualquier tipo de atentado hacia su persona. A su vez, por supuesto, también se establece que los locales de la misión, el mobiliario, o sea, todos los bienes que se encuentren dentro de la embajada, tanto como los medios de transporte que utiliza el personal diplomático en este caso, no pueden ser objeto ni de registro, requisa, embargo o medida de ejecución, ¿sí? Acá hablamos nuevamente, inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución. Bajo ninguna circunstancia pueden ejecutarse este tipo de bienes que existen dentro de la embajada, el local por supuesto, como así también hay inmunidad e inviolabilidad en el caso de documentos y archivos que se encuentren dentro de la embajada, que por supuesto bueno, hacen a la inviolabilidad de documentación que es propia del Estado acreditante. Así que bueno, esto es todo, chicos. Quedaba solamente este punto por ver. Esperen que dejo de compartir. Cualquier duda, cualquier cuestión que haya quedado de esto que vimos recién, el resto de temas que hayamos tratado en las clases anteriores, ¿todo bien? Bueno, con Fede un poco habíamos hablado, todo Fede bien, igualmente, sí. Por supuesto. Lina, bueno más allá de por supuesto, al contrario, Federico, a vos, más allá de, bueno, por supuesto, el marco de la situación en la que se encuentra Colombia, que es terrible, sin ningún tipo de duda, te agradecemos muchísimo que hayas participado el día de hoy de la clase, y como lo hizo Fede, él me hizo un par de consultas por mail, así que te pongo por acá mi mail también, sino al campus, o te paso mi mail, por si no lo notaste. También me escribís y lo abordamos. Ahora voy ya a cambiarlo, porque todavía no hice, la fecha de la entrega, que finalmente, bueno, será hasta el día lunes, Lina, así que tenés el finde para hacerlo tranquila. Y bueno, igual cualquier duda que tengas ahora para abordarla, a disposición. Gracias, pues la verdad me disculpo si he estado como algo distante acá, pero la verdad la situación, pues de hecho en la universidad acá estamos en paro, paramos totalmente, entonces está como bastante complejo todo acá. Entiendo. ¿En qué ciudad por estás? Supuesto. En Medellín. En Medellín. Pues digamos sí, que la cosa ha sido más cruda en Cali. Cali digamos que se lleva como la peor parte, pero Medellín también es como la segunda ciudad más violenta en estos momentos, entonces pues la inseguridad está súper alta y pues hay mucha violación de derechos humanos y pues está muy complejo la verdad. Sí, no, tenemos un montón de personas desaparecidas. Bueno, uno lo ve, nosotros... no, realmente muy grave, realmente muy grave, y bueno, ¿no? Todo lo que ello implica. Antes de ayer hablábamos con el doctor Manuel Millán, que él pertenece a la Universidad Cooperativa de Colombia, y bueno, nos comentaba también, él está en Cali, y también, bueno, la situación terrible que se estaba viviendo allá, así que nada más que súper entender el contexto, Lina, por supuesto, y bueno, a disposición frente a cualquier tipo de cuestión. Gracias. Sí, pues no, la verdad es muy complejo para nosotros toda esta situación acá, más porque digamos que se ha visto y ha quedado grabado en video
que, digamos, todos esos disturbios que dicen que está haciendo la ciudadanía no son verdad. Es la policía que se está disfrazando de civiles y está empezando todo esto para deslegitimar el paro en el que estamos. Entonces es más delicado todavía porque quieren como deslegitimar el paro con cosas muy terribles y digamos que es una cuestión muy compleja y hay muchas órdenes detrás de atacar a la ciudadanía. Entonces... Sí, sí, ni hablar. Sí, bueno, nosotros lamentablemente nos recuerda también hechos muy, muy difíciles y atroces que han pasado también en el marco de la historia argentina. Así que más allá de, por supuesto, empatizar de todas formas en el marco de esta situación, de lo que implica, en el contexto, ¿no?, en el que estamos, por supuesto entender desde todo ámbito lo que está sucediendo, así que por supuesto Lina, más que cuidarse muchísimo. Vos estás en un campus universitario ahora. No, estoy en mi casa. ¿Viendo? Pues nosotros, En tu casa. nosotros no tenemos como un campus donde vivamos en la universidad, no, pues todos estamos en nuestras casas y pues íbamos a la universidad. Sí, como en Argentina. Sí, en estos momentos pues estamos virtual todos desde nuestras casas y todo, pero pues por eso también decimos pues parar para poder asistir a las marchas y demás. También tenemos el tema del COVID, pues estamos muy mal con el tema de la pandemia, Claro. Entonces digamos que si no es por un lado es por el otro, porque ya estamos acá en Medellín, ya estamos al 100% en las UCI, entonces toca mandar a las personas para otras ciudades. Entonces, y más ahora con heridos, entonces todo es como, si no es por un lado, es por el otro. Qué desastre. Sí, absolutamente complejo, sí, desde todo aspecto. Así que bueno, por supuesto a disposición de la cátedra completa para cualquier cuestión, desde todo aspecto, no que tenga que ver con el trabajo en sí, sino desde todo ámbito, a total disposición, Lina, para lo que requieras, ¿sí? Sí, de hecho les quería hacer como una consulta, porque pues digamos que otra forma que nosotros lo vemos acá es que pues digamos que sabemos que se están violando derechos humanos y tenemos videos y tenemos todo y pues digamos que como es el mismo Estado quien lo está haciendo, pues no, digamos, no podemos demandar ante el Estado porque es el Estado el que lo está haciendo. Entonces nosotros ahí como ciudadanía pues sé que los crímenes de lesa humanidad y cosas así, porque creo que esto es de carácter de crimen de lesa humanidad, porque nos está atacando el ejército y la policía. ¿Esto ante quién lo podemos elevar o qué podemos hacer ahí? Sí, puede presentarse, por supuesto, toda esta cuestión ante, no sé, todas las denuncias pueden realizarse ante los organismos internacionales, específicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, previamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente se realiza la denuncia respectiva y en base a ello la Corte ha de intervenir y, por supuesto, adjudicar la responsabilidad que corresponda al Estado por no haber velado por la seguridad, por supuesto, por la paz y seguridad de sus ciudadanos, y bueno, más aún cuando las fuerzas son quienes están involucradas, ¿no? Fuerzas oficiales, por supuesto. Más allá de existir en este marco la Corte Penal Internacional, como lo vamos a ver para la segunda parte, donde directamente ahí son juzgadas las personas o grupos de personas que hubieran llevado a cabo la comisión de este tipo de crímenes internacionales como los que estás comunicando, y que justamente estos organismos internacionales están para entender en estos procesos y, bueno, luego de llevarse a cabo, establecer la sanción y pena correspondiente. Así que existen estos organismos al respecto que justamente están para velar por el marco de los derechos humanos, su protección y fortalecimiento dentro de estas situaciones. Pero por supuesto lo abordaremos profundamente, Lina, y sí, absolutamente
repudiable y terrible lo que contás desde todo aspecto. Muy, muy preocupante para nuestras democracias, ¿no? Y para lo que significa para América Latina en su conjunto. No, pues Romina, realmente, o sea, es que se me quiebra la voz realmente de hablar del tema, porque pues uno ve cada rato personas que están desaparecidas, que están atacadas, las mujeres que han sido violadas también por las fuerzas oficiales. Entonces es muy duro no ver que la gente está muy pacíficamente marchando y de un momento a otro llega el escuadrón antidisturbios, lanzan gases lacrimógenos, detienen a la gente que no está haciendo nada. Entonces es muy duro no ver eso y pues ver como tantas personas que están pues saliendo, pues están perdiendo a sus seres queridos y que si uno sale no tiene seguridad de que vaya a volver, porque de ese momento, de ese talante están las cosas. Entonces, pues me disculpan de verdad, pues se me quiebra la voz como solamente de... No, Lina, por favor, no, al contrario, bueno, imagino a Federico le pasa igual, a uno se le pone la piel de gallina porque es Sí. terrible, por supuesto, imaginarlo. Sí, mucha, voy a mucha hablar impotencia también. todo esto. Uh-huh. Sí, no, sin duda. Voy a hablarlo con el doctor Fabio Farinella para que te ponga en contacto con el doctor Manuel Millán, porque justamente estamos llevando a cabo un trabajo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este momento, para la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y bueno, cómo en el marco de la pandemia sus derechos se han visto afectados, por supuesto, esta situación terrible que está pasando excede cualquier tipo de trabajo o informe académico que uno preveía, ¿no? Pero es una instancia donde puede llevarse a cabo una denuncia respectiva, así que quédate tranquila que se lo informaré. Ay, Romina, la verdad te lo agradezco muchísimo, porque pues digamos que uno que es uno es un ciudadano, uno no es una persona armada, uno no está haciendo mal, uno lo único que está haciendo es pues pelear por sus derechos, porque pues la clase media va a quedar siendo clase baja, y pues uno siente mucha impotencia de saber que uno no puede denunciar ante la policía porque la policía lo está haciendo, porque el Estado lo está haciendo, entonces uno siente como, se siente encorralado porque no sabe ante quién acudir. Sí, no, totalmente terrible, terrible desde todo aspecto, Lina, y bueno, por supuesto, la solidaridad que te transmitimos desde aquí y el entendimiento también frente a esta situación total y terrible que está ocurriendo. Así que bueno, disculpa. Tranquila, ahora descansá, mañana será un nuevo día. No, por favor, por favor, todo lo contrario. Y cuídense. Y, bueno, chicos, no, la verdad, tal cual, sí, eso es lo primordial, ¿no? El cuidado en este momento de me su imagino que es física. No, pero aparte me imagino en este momento es una anarquía total. Entonces, si bien están las fuerzas haciendo eso, seguramente hay muchos que están aprovechando el desorden para bueno, hacer cualquier cosa. Y pues, por ejemplo, los pocos negocios que están sobreviviendo la pandemia, porque acá el Estado no ha dado subsidios, o sea, las personas pararon, cierran sus negocios, tenemos tocas de queda, pero le siguen cobrando arriendo, servicios y no pueden trabajar, o sea, están arruinando a la población. Entonces, claro, los pocos negocios que han podido sobrevivir, pues no falta realmente el vándalo que va y los destruye. Entonces, es un descontrol total. Y es que todo está incontrolable, todo es incontrolable en estos momentos. Sí, no. Sin palabras. Sin palabras, tal cual, la verdad, sin palabras. Y bueno, esperemos en el menor plazo posible todo esto ceda en su accionar y bueno, logre en Lina no, ni siquiera decir normalidad, la verdad que no sé de qué forma expresarlo porque es terrible y una instancia donde hay que cuidarse al máximo, ¿no? Esa creo es al menos lo que podemos decir por ahora, ¿no? Extremar los cuidados. No, sí, pues, así que bueno, o sea, por lo supuesto, que te digo, a disposición.
salimos, o sea, es que estamos en los dos, o si salimos tenemos el riesgo o de que nos contagiamos de COVID, o que está la posibilidad de que pues, no podamos volver o tengamos alguna lesión. Entonces, uno dice cómo protestamos, cómo luchamos, porque no tenemos garantías de nada. Sí, Yo no. veo, por sí. lo pronto tendrían que viralizar todas estas informaciones a través de las redes sociales. Es la forma más segura que veo de protesta en este momento. Es que nos están censurando. Nos están, por ejemplo, ayer en las marchas, en todos estos días, como empezamos a publicar en redes sociales y a etiquetar organismos internacionales, lo que están haciendo es que nos están censurando y nos están bajando el contenido, nos están en ciertas partes que estamos grabando, nos tocó prender la VPN de los celulares porque no nos dejan grabar, nos quitan la señal, entonces nos están censurando. Eso es otra cosa, o sea, están intentando eliminar todas las evidencias que tenemos, porque por ejemplo la fiscalía, que les queremos llevar las pruebas, nos dicen, no, pero es que esos videos no tienen fecha, y uno como que, pues mira la fecha en la que aparece la grabación en el celular, todo, pero ellos dicen que no les sirve. Entonces ahora que somos más conscientes y grabamos eso con fechas, todo, nos están censurando y nos los borran, los bajan de internet, entonces son muchas cosas. Sí, no. Terrible totalmente, ¿no? Totalmente. Pero pues, así que, la verdad, agradezco bueno, mucho la chicos, ayuda. nada. No, por favor, al contrario, Lina, y bueno, a disposición, por supuesto, para lo que necesites. Gracias, Romina. No, y pues gracias a los dos por favor. dejarme desahogar aquí. No. Obvio, por supuesto, para eso es este espacio también. Sí, tal cual. Mucha Así fuerza. que bueno, chicos, exacto, toda la fuerza. Cuídate mucho, Lina. Y bueno, les deseo igualmente una gran noche, que descansen, descansar, Lina, que igualmente sos quien más lo necesita, creo, y mañana será otro día, ¿sí? Que descansen, chicos. Que descansen. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Buenas noches.